Chicas, muy buenas tardes. Espero que podamos tener un excelente desarrollo de semana. Vamos a dar inicio a la clase de filosofía de hoy para grado 11, donde vamos a tocar y ahondar en el tema del empirismo y además dar algunas pautas respecto de las actividades que debemos desarrollar y la ampliación de la fecha de entregas de los trabajos que se habían solicitado hasta hace 15 días para el día 20 de mayo, que será la primera entrega de todos los trabajos. Vamos entonces a proceder a hablar un poco sobre lo que es el empirismo, y dentro del empirismo debemos identificar cuatro autores que son claves: John Locke, David Hume, Francis Bacon, que podríamos decir es el inventor o es el desarrollador o es, digamos, el individuo que históricamente va a dar cuenta de un método filosófico que acerca al conocimiento a una teoría y a una metodología, y a partir de ahí se van a suscitar otros pensadores. En este caso me hace falta nombrar uno de los más importantes, que tiene que ver con la teoría contractualista, eh, que es Hobbes, pero de él hablaremos más adelante. Y finalmente tendremos a George Berkeley. Berkeley es un personaje interesante en el desarrollo del pensamiento empirista por la noción que tiene de Dios y la percepción precisamente de la idea de Dios, dado que el empirismo como forma natural de teoría del saber desvincula de la realidad todo aquello que no se percibe por los sentidos. Vamos entonces a intentar avanzar y dilucidar sobre este tema a partir de la siguiente presentación. Entonces, decimos que en el contexto del empirismo, si nosotros buscamos la definición de empirismo como tal, extrae de la Wikipedia, podemos decir que el empirismo parte de la base de que solamente es posible conocer con absoluta certeza la realidad mediante la observación sistemática. En este caso concreto, damos cuenta de que la observación se va a convertir en un elemento esencial del acceso al conocimiento, un conocimiento que en el racionalismo habíamos entendido como conocimiento verdadero, según las explicaciones dadas en videos y en clases anteriores. Por lo tanto, el empirismo como teoría filosófica que enfatiza el papel de la experiencia y la evidencia, especialmente la percepción sensorial en la formación de las ideas y la adquisición de conocimientos sobre la noción de ideas innatas o tradición, va a estar en una posición contraria a lo que es el racionalismo. También entendemos que este empirismo funciona como doctrina psicológica, ¿cierto? Y también es un método o procedimiento sobre el que, basado en la experiencia y en la observación de los hechos, el empirismo puede dar cuenta, ¿cierto? Puede dar cuenta de la realidad del mundo a partir de la sensibilidad del mismo mundo. Decimos entonces, dentro de este concepto, que el empirismo, como había dicho anteriormente, y lo subrayo aquí, lo señalo con el cursor, ¿cierto? El padre va a ser Francis Bacon, ¿cierto? Este hombre de política, de filosofía, ¿cierto? Va a dar cuenta sobre lo que es el pensamiento filosófico desde una perspectiva eminentemente científica. El pensamiento empirista entonces se conoce como empirismo, ¿cierto? Es originario de las Islas Británicas, por eso se habla del empirismo como el empirismo inglés, ¿sí? Aunque hay otros empirismos en la posmodernidad y diríamos también que en la modernidad, fundamentalmente dentro del campo de la filosofía y de la epistemología filosófica, decimos que el empirismo es inglés porque la concepción clásica y tradicional proviene de las Islas Británicas, tanto en los cuatro filósofos que se presentan en cada una de las diapositivas, como también de Thomas Hobbes, que no está presente en estas diapositivas porque lo considero que hace más un elemento de la filosofía que vamos a ver
el periodo siguiente. Por lo tanto, entonces, esta corriente se va a desarrollar propiamente en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII de la modernidad, ¿cierto? Y solamente va a considerar la experiencia como la única fuente válida de conocimiento, mientras que niega la posibilidad de ideas espontáneas o del pensamiento a priori. ¿Qué es el pensamiento a priori? Es un pensamiento, aunque la palabra a priori se utiliza a partir de la filosofía kantiana, cuando estamos hablando de lo a priorístico, estamos hablando de aquello que es antes de la experiencia. Por lo tanto, es una clara crítica al racionalismo, ¿sí? Que parte del hecho de que el ser humano tiene unas ideas innatas. ¿Cómo surge el empirismo? Fundamentalmente, quien lo va a colocar de relieve como una propuesta metodológica, epistemológica, de orden científico con aplicación política, va a ser John Locke. Por lo tanto, como corriente opuesta al racionalismo que surge en Inglaterra, se extiende durante el siglo XVIII. Y vamos a decir que los representantes más importantes, que serán en los que nosotros ahondemos un poco, serán John Locke, David Hume y George Berkeley. Para poder entender lo que es el empirismo, debemos remontarnos a unos elementos que sean bien básicos y bien centrales de nuestra propia cotidianidad, porque el empirismo entiende la realidad del saber o del conocimiento a partir de la cotidianidad. Y esta cotidianidad la podemos entender de tantos puntos, desde 5 puntos. Primero, identificar las nubes de color oscuro, ¿cierto? Antes de que existiera la meteorología, las personas ya sabían que cuando se juntaban muchas nubes de color oscuro, seguramente estaba por llegar la lluvia. ¿Qué significa esto? Que es un dato de conocimiento del clima fundamentado en la experiencia. ¿En cuál experiencia? En la experiencia sensitiva, en este caso la experiencia visual. Un segundo elemento que es muy importante que tengamos en cuenta tiene que ver con el aprendizaje y el crecimiento de los infantes. En este caso vamos a retomar lo que es el aprendizaje del idioma materno. Se hace por la completa experiencia. El niño va conociendo las palabras en el ámbito de su hogar, ¿cierto? Las mamás le enseñan a los niños y a las niñas cuando están pequeñas a decir papá y lo hacen con un ejercicio que es juntando las manos y decir arepitas, papá, que se va para Bogotá. Luego el niño a cualquier hijo de buen vecino que ve le dice papá, papá, arepitas para papá, ¿cierto? Porque identifica que el individuo en cuestión es el padre. Y así no solamente va identificando el individuo en cuestión, sino que también va identificando el uso del lenguaje. Tercero, los remedios caseros de uso muy cotidiano en nuestra propia existencia, ¿cierto? Populares en la antigüedad o en muchas zonas de escasos recursos, se sustentan en una gran cantidad de experiencias exitosas, mientras que en saber cómo actuar. Es decir, la gente no sabe cómo actúa la moringa, sí, pero la gente habla maravillas de la moringa, la gente dice que la moringa es lo mejor para prevenir el coronavirus, la utilizan en el INPEC y la gente dice, si a él le funciona, a mí también. Miren que es sobre la base de la experiencia. No nos interesa saber qué hace en el cuerpo, cómo se descompone, cómo se articula en el organismo. Solamente podemos decir que la moringa es útil y por lo que es útil para algunos individuos se supone que es útil para el resto de los individuos. En cuarto elemento, tanto en las ciencias sociales como la antropología y la sociología, se basa en gran medida en la experiencia humana para desarrollar sus teorías. Es decir, se hacen mediciones, ¿cierto?, sobre situaciones clave en un grupo de individuos y cómo podrían reaccionar. Y a partir de ahí, si muchos reaccionan de una manera, se esperaría que frente a un evento similar pudieran reaccionar de esa manera. Un ejemplo, lo voy a colocar muy claramente, cuando en el colegio, en la presencialidad, nosotros estamos haciendo o estamos realizando o estamos desarrollando aquello que tiene que ver fundamentalmente con la evacuación del colegio. Lo hacemos tantas veces al sonido de las campanas que el día que ocurra una evacuación ya estaremos preparados para hacerlo de manera mecánica. Y por último, el fuego. Es probable que un niño al ver el fuego por primera vez acerque su mano para conocer de qué se trata, pero al quemarse aprenderá a que no debe hacerlo más. Por lo tanto, el conocimiento empírico acompaña nuestra realidad latente, y digo latente porque hace parte de la latencia de nuestra propia existencia y vamos aprendiendo experimento, error, experimento, error. En la medida que nos va funcionando, vamos repitiendo lo que funciona. Por lo tanto, lo funcional es la base del conocimiento empírico.
Así podemos decir que el conocimiento empírico consiste en todo lo que se sabe sin poseer un conocimiento científico. Por ejemplo, se sabe que el fuego quema porque ya se volvió o se vivió esa experiencia. En consideración de lo anterior, se puede concluir que la experiencia es la base, el origen y el límite del conocimiento. Se puede conocer aquello que es fundamental en la experiencia. Y es importante que tengamos esto porque el racionalismo será contrario a ella, porque el mismo Descartes dice que los sentidos, que para John Locke, David Hume, son los elementos del saber supremo, para René Descartes, los sentidos engañan a la razón humana. Dentro de este contexto, entonces, podemos decir que en sentido estricto utilizamos el término empirismo para referirnos al empirismo clásico inglés, movimiento filosófico que habitualmente se contrapone al racionalismo clásico y que se caracteriza por las siguientes notas. Fundamentalmente son 10. Primero, los autores más importantes nacen en las Islas Británicas entre los siglos XVII y XVIII, es decir, en la Edad Moderna, y sus representantes más destacados son John Locke, Joseph Berkeley y David Hume, a quien se considera su máximo y más radical representante. El segundo elemento es que el objeto del conocimiento son las ideas, no el mundo exterior. El tercero, el origen del conocimiento está en los sentidos. Es decir, sin los sentidos no se puede conocer. Cuarto, rechaza las ideas innatas que provienen del racionalismo. Quinto, fundamenta la experiencia, tanto la interna como la externa, como criterio de validez y como límite del conocimiento mismo. Es decir, la experiencia interna, que es la percepción de la propia vida anímica. La experiencia externa es la percepción externa o percepción de los objetos físicos. Sexto, niega la intuición intelectual, aceptando solo la intuición empírica, la intuición sensible, es decir, lo que me dice el objeto previo mi acercamiento al objeto. En séptimo lugar, acepta la deducción solo para la lógica y las matemáticas y cree que para el conocimiento del mundo solo es adecuada la inducción. Octavo, toma como modelo la ciencia natural, en este caso el conocimiento que proviene de la forma como la ciencia, como el mundo natural articula sus propios procesos dinámicos de existencia. Por lo tanto, esos procesos dinámicos de existencia, ¿cierto?, son inductivos al conocimiento humano y a partir de ahí será la naturaleza o los objetos propios de la naturaleza los que dan la propia connotación o realidad de su ser como ser mismo. Noveno, da explicaciones psicológicas, particularmente en Hume, donde reduce los distintos ámbitos de objetividad, el científico, el moral y el estético, a mecanismos, procesos y actividades psicológicos. Y finalmente, apoya los ideales éticos y políticos de la Ilustración, que será el tema de filosofía del siguiente periodo cuando nos acerquemos al pensamiento kantiano. Finalmente, esta es la presentación del empirismo. Por lo tanto, yo quiero invitarlas a que ustedes, por favor, les voy a compartir en este momento, les voy a compartir pantalla. Quiero invitarlas a que ustedes, por favor, le den una lectura al siguiente documento que ya está montado en la plataforma del Classroom. ¿Qué es el racionalismo? Como hoy hablamos de empirismo, vamos a repasar un poco el racionalismo en este documento. Vamos a mirar lo que hay, vamos a mirar de qué se trata, vamos a mirar cuáles son los alcances, vamos a identificar cada uno de estos elementos que van a partir del pensamiento cartesiano, dice Descartes y la renovación de la filosofía. Y vamos a desarrollar un mapa mental con estos títulos. Ojo, mapa mental va con gráficos. Dios engañador, el engaño de los sentidos, pienso luego soy, el alma en Descartes. ¿Sí? Damos un repaso, damos una leída. No hace falta que de acá desarrollen nada porque de este documento ustedes van a desarrollar el taller que ya les voy a presentar a continuación. Vamos entonces a identificar este documento, que es un documento de consulta, que es un taller, donde a ustedes se les deja la pregunta, ustedes responden la pregunta y me dicen de dónde sacan esa información de la pregunta. ¿Sí? El taller está colocado en la plataforma de Classroom. Bien, quisiera entonces también compartirles pantalla
sobre la plataforma misma de Classroom, la cual tenemos aquí. Ustedes van a observar que en la plataforma de Classroom ya tenemos, en este caso particular, no es este el archivo, me disculpan por favor. El archivo es este. Entonces, en la plataforma de Classroom, nosotros aquí vamos a identificar bueno, no me deja ver. En la plataforma de Classroom, ustedes van a encontrar, bueno, les voy a compartir igual este documento, no pasa nada. En la plataforma de Classroom, ustedes van a identificar que hay 3 archivos. El taller de filosofía, que está en formato de Word, un documento PDF correspondiente a la clase que les acabo de dar, y el taller de filosofía. En realidad, el taller es un documento de consulta donde usted hará un mapa mental y me lo va a entregar ese taller de consulta junto con este filosofía, taller primera entrega, primera parte, para el día 20. Es más o menos lo que tenemos planteado nosotros para la clase de esta semana. Quisiera saber si hay algún tipo de preguntas, de dudas o de inquietudes. Les ruego que por favor me lo hagan saber con sus monitoras de grupo. Quedo atento a cualquier circunstancia. El trabajo que se había pedido para inglés también se va a entregar el día 20 de mayo, perdón, todo 20 de mayo, el día 20 de mayo. Y cualquier duda o inquietud, no se les olvide, por favor, hacérmelo saber. Les solicito muy encarecidamente que ustedes, por favor, se suscriban al canal, ¿sí? Y no solamente le den clic, me gusta o no me gusta, da igual, para que yo sepa que estuvo en la clase, ¿cierto? Pero debe comentar. Si usted comenta, significa que está participando de la clase, que se vio todo el video. Y por tanto, yo por eso doy reconocimiento o doy puntos a la hora de la calificación final. No siendo más, chicas, les deseo que tengan un excelente resto de semana. Muchas bendiciones y quedo atento. Estén por favor presentes y pendientes para el documento anexo de la primera entrega de inglés para complementarla con el primer trabajo que se les solicitó. Hasta luego y que estén muy bien.